quebrantado de su moral. ¿Sí estás de acuerdo? La integridad moral para un sacerdote, para una varona de Dios, es importante. ¿Sí? Y vamos a ir a una parte y vas a entender algo chistoso. Hay veces que la gente pregunta, yo he oído a mucha gente que a veces dicen, ¿dónde dice la Biblia de la pornografía que es mala? ¿Sí has oído eso? Sí. ¿Dónde dice? A ver, enséñame en la Biblia dónde dice. ¿Alguien me puede decir dónde dice? Hay varios. ¿Dónde? Referirse a la inmoralidad sexual, ¿no? ¿Pero dónde lo dice? Está en Efesios, está en Corintios, también está en... Sobre todo en los libros de Bueno, fíjate entonces. Pablo. Vamos a ir a Éxodo 28, versículo 40. ¿Ok? ¿Ya están todos ahí? ¿Cuál, perdón? 28. Éxodo 28, versículo 40. ¿Ya están todos ahí? No, espérame. ¿Sí? No. Éxodo 18, 40. Éxodo 28, versículo 40. Listo. Y dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y luego dice en el 42, y les harás calzoncillos de lino. Si quieren, emparejen la puerta. Y les harás calzoncillos de lino, ¿sí? Para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. A ver, vamos por partes. Dice ahí que les haría calzones de esos de Pedro Infante, ¿no? Manta, sí. ¿Sí o no? Desde los lomos, ¿a dónde sería? ¿Aquí? Desde los lomos, ¿hasta dónde? ¿Dónde sería? ¿Hasta aquí? ¿Qué es el muslo? ¿Aquí? ¿Más abajo? ¿Hasta aquí? ¿La rodilla? Ok. Y luego pon atención en lo que dice después, 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. A ver, ¿qué entiendes ahí? Dios les está dando una específica cuestión. Les está diciendo que los calzones que van a usar son de un tamaño, porque dice que cuando el sacerdote entre a ministrar y como suben por gradas al altar, ¿qué es lo que no deben dejar ver? Nada de las partes. Y fíjate bien, la Biblia no lo está diciendo específicamente, pero tú lo entiendes porque Dios es profundo en la Escritura, ¿sí? Pero dice, muchos pastores han predicado que las mujeres no deben de usar minifalda. ¿Estás de acuerdo? Ni ropa provocativa. ¿Sí has llegado a oír eso? Sí. Incluso hay gente que se molesta y dicen que son bien religiosos. ¿Sí estás de acuerdo?
porque las mujeres se vistan así, ¿cómo le podemos llamar? De una forma sensual. ¿Sí le podríamos decir así? Ok. ¿Por qué entonces aquí Dios está diciendo muy específicamente, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran? Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. ¿Qué pasa si un sacerdote se inclinaba y se le veía más allá de la rodilla? ¿A dónde se va la mente del hombre y de la mujer? ¿A dónde? Arriba. Bueno, te voy a decir que a veces la pornografía a veces es más excitante cuando traen algo puesto, porque tú se lo quitas con la mente, que cuando lo traes ya sin nada, porque dices, no, pues ya no tiene chiste. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿estás de acuerdo que ahí apareció la maldad de la desnudez, el pecado que Satanás trajo al hombre a través de la desnudez? ¿Sí? Y que es una condición que es incorrecta ante la santidad de Dios. ¿Sí? Porque date cuenta que no le dijo a Aarón, y tú no les vayas a enseñar nada, ¿eh? No está diciendo eso. Está diciendo que los calzoncillos que él va a traer de la cintura a la rodilla no van a permitir que se vea nada indecoroso. ¿Por qué dice? Para que no traigan el pecado. ¿Qué está haciendo el sacerdote en el altar? ¿No está ministrando? ¿Sí o no? ¿Sí lo captas? ¿No te confundo? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es una de las condiciones que tiene que guardar el altar o el lugar que rodea al altar? La santidad, la pureza. ¿Sí? Cuando tú le dices en este tiempo a los cristianos que es un pecado que se pasen ahí toda la noche viendo pornografía, te dicen que qué tiene de malo. O luego otros te dicen, es que yo necesito mi espacio. Cuando tu mujer va y los tuerce ahí en la sala, ¿no? ¿Qué óvole? No, es que yo necesito mi espacio. Ah, chirrión, a ver, espérame. ¿Cuál es el espacio? ¿Entrar en la perversión es un espacio? Pues sí, sí es un espacio, pero para la maldad, no para Dios. ¿Estás de acuerdo? Y esto va para jóvenes, adultos, casados, viejos, chicos y grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un pecado cuando nosotros estamos permeando nuestros ojos a la inmoralidad. Si el solo hecho de que Aarón se descubriera más allá de la rodilla era indecoroso, pues nada más te la dejo de tarea. ¿Qué es la pornografía? Y vamos a ir para confirmarlo. ¿Ahí te iba a decir al Kama Sutra? No. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Fíjate cómo dice el 2.25 en el Génesis, en el principio de la creación. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Fíjate que me acordé. ¿Tú sabías que este es uno de los 4 principios del matrimonio? ¿Sí sabían o no? Sí. ¿Sabes cuál es el principio? Separación. Dejará el hombre al padre y a la madre, porque luego tenemos o mamitis, o suegritis, o papitis. Y eso es un principio que trae problemas sobre el matrimonio. ¿Sí? Y dice en el 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Estás de acuerdo?
¿Cómo andaba Adán y su mujer? En cueroles, ¿no? Por eso dice la Biblia que andas como Adán, o en traje de Adán, o en traje de Eva. Pero ¿sabes cuál era el detalle? Que el hombre se podía exhibir delante de Dios, y como aún no había comido del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, no sabía que la desnudez era algo pervertido o pecaminoso, porque no había entrado en él la maldad. Fíjate bien, porque aquí hay dos cosas. Acuérdate que Satanás trabaja a la inversa de Dios. Si Dios dice bendición, ¿Satanás qué dice? Maldición. Si Dios dice luz, ¿Satanás qué dice? Oscuridad. Oscuridad. Los sacerdotes católicos mucho tiempo sostuvieron que las relaciones sexuales eran pecaminosas o eran puercas. ¿No decían así? Eso es sucio. Ah, chirrión. ¿Y entonces cómo le haces para concebir un hijo en la suciedad? O sea, ¿cómo? ¿Sí estás de acuerdo? Le daban un concepto de perversión. Pero el detalle era que cuando tú no conoces la maldad, la desnudez es algo natural, sin perversión. Pero con perversión, la desnudez se vuelve un pecado, porque lo mira uno con maldad. ¿Sí estás de acuerdo? Es algo delicado. Yo nada más te voy a llevar a que entiendas por qué es delicado el asunto de la desnudez. Y fíjate, tan solo Aarón dice que cuando Aarón subiera, no fuera que llevara el pecado al altar. ¿Sí? Era tan solo el hecho de que tú le dieras un rayo de algo más arriba para que el pecado se subiera a la mente y al corazón de los que estaban observando. ¿Y qué pasa en el ambiente espiritual? Se corrompe. Porque ¿dónde empieza la corrupción moral? ¿Dónde empieza? Pues sí, porque no me digas que va pasando tu vecino y la violas. O sea, no es así. La violas con la mente. Pero ¿dónde empezó? En la mente. Las mujeres. Un día me tocaba a mí dar la Santa Cena en una iglesia y ahí les dije, mira, cuando vamos a dar la Santa Cena, ponte a cuentas con Dios tú, varón, por tus formas de pensamiento, por lo que muchas veces estamos viendo, cosas impropias. Pero yo decía, pero tú mujer, yo no soy mujer ni pienso como mujer, pero yo creo que no distamos mucho de la diferencia entre el hombre y la mujer. Yo creo que también la mujer tiene sus pensamientos profundos acerca de este asunto y también se viaja. Porque también somos carne. Mira, ya salió una hermana que dice que vive en santidad. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes entonces? Y les decía en la Santa Cena, pídele perdón al Señor, que te limpie con su sangre preciosa. Porque cuando tú estás delante del trono, no sabes lo que está pasando. Eso es parte de este mensaje. Y ahora que Claudia me quiere llevar al estrellato, ya voy a tener que ponerle título y poner puntos para que sea algo muy exacto. ¿Sí? Este tema de lo que el Señor me habló anoche, Él me dijo, me mostró lo que pasa en el altar. El altar es la puerta de acceso al cielo, al trono, a lo glorioso. Fíjate bien, esto que te estoy diciendo es una revelación que el Señor me dijo anoche. El altar es el lugar donde lo material se convierte en lo espiritual y entra en acceso directo al cielo. ¿Sí? Por eso está diciendo Dios aquí a Aarón, ponte los calzones largos y no permitas que vean el pecado, porque el lugar donde tú estás ministrando es un lugar de santidad. ¿Sí? Es delicado. Por eso te digo, la clase se está llamando el sacerdocio. Pero debe haber ciertas cosas que tú debes de tener bien en cuenta cómo operan en tu vida, porque de lo contrario no hay manifestación de la gloria.
Te vuelvo a repetir que la iglesia ha estado viviendo años en la destrucción y en la miseria y en la perversión. ¿Por qué crees? Porque los sacerdotes, los ministros, no han tenido mano dura con las ovejas para hacerles entender todas estas cosas. Que estas cosas no son permeables con los hijos de Dios. No es de que me aviento un videíto 3X y 4X y 5X y mañana todo normal. Eso no es así. Tienes que entender que un sacerdote vive en una santidad. No por pensamiento, que eso es lo más grave. Mira, hace muchos años, cuando yo quebró mi fábrica que yo tenía, de un día para otro me hice pobre por mi culpa, porque yo me salí de la gloria de Dios. Y 3 años me alejé de la iglesia, cuando yo ya tenía una empresa con 40 obreros y movía muchísimo dinero. Pero de un día para otro amanecí en la ruina, porque abandoné la gloria de Dios y abandoné la iglesia y el diezmar y el ofrendar. Y me fui a trabajar después de 6 meses de depresión y de estar encerrado en mi casa porque no me cabía que ya no era yo hombre glorioso y poderoso entre los ricos judíos. Entonces me consiguieron un trabajo, mi cuñado, que en paz descanse, de Policarpio. Andaba yo de policía, de esos de que cuidan edificios. Acá en Ingenieros Naval Militar, se llama la avenida, ahí pasas de Tasqueña. Hay un edificio ahí de gente pues, de dinero, ¿no? Entonces me dieron mi chamba de Policarpio y ahí llegaba yo con mi pantalón lo más planchadito que podía, aunque te dan unos pantalones que parece que los rolló el ratón. Pero ahí vas con tus pantalones a como mejor te puedes, ¿no? Tu camisita ahí medio planchadita, tu macana, tus zapatos bien lustrosos. Pero ¿sabes una cosa? Que te voy a decir que era triste. Que cuando yo llegaba a ese trabajo y iba con mi vestimenta, yo no sentía la honra de ese trabajo. Porque ni había sido preparado para él. Y lo que me pagaban era un sueldo de miseria. Me pagaban 800 pesos a la semana. ¿Te imaginas? Después de yo estar acostumbrado a los millones. ¿Sí? Pero voy a esto. Yo servía no por convicción, porque yo era pulcro para vestirme, bañarme y llegar a la hora que era. Y pararme con mi macana ahí en la puerta y estar esperando y abriendo y cerrando puertas. Pero en lo profundo en mi corazón no había, ¿cómo te diré? No había satisfacción. ¿Sí me entiendes? No sé si alguna vez has vivido eso, de estar en un lugar donde estás, pero estás como que no entiendes por qué estás ahí y sabes que eres denigrado a través del salario. ¿Sí me entiendes? O que nada más te dan un salario para subsistir, no para vivir. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque servir a Dios a través del cristianismo es lo mismo. Si tú no te pones realmente las ropas que son con dignidad, que es la conducta correcta en santidad, no puedes vivir el regocijarte del poder y la gloria que acompaña el puesto. Y la viceversa es cuando un hombre se dice aquí adelante pastor, pero no llena la vestidura. Como diría Dios con Nabucodonosor, con su hijo Belsasar, pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. Te faltó peso para ser rey. Así nosotros somos con el cristianismo. Si no tienes el peso de conducta moral correcta y de santidad, ¿cómo vas a vivir con un sueldo digno de un dignatario si tu conducta es de un obrero? Y no es que esté hablando menospreciando a un obrero, pero la gente que vive de obrero, de todo eso, se mueve, como dicen vulgarmente, nos movemos, y no es por hablar nada de nadie aquí, pero nos movemos en las esferas bajas de todas las conductas, de lo moral, de nuestra forma de actitudes, de la forma de hablar, de nuestra forma de comportamiento. ¿Sí o no? No pasa la mujer por afuera y ¿qué le dices? ¿No le gritas tus piropos?
Vas en el camión y en el metro y no vamos de faltosos, ya sea mentalmente o con la mirada, unos ya se van. Mientras mi hija trae un problema y un hombre que se masturbó enfrente de ella en el metro, hazme favor. Y la terminaron demandando, hasta una lana le sacó mi hija. Digo, ahora ya tienes una nueva profesión. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿por qué voy hablándote de esto? Porque cuando tú realmente te santificas y buscas a tu Padre con honradez, en automático Él te va a dar el salario de rey. Y tu vestido va a ser la honra y la gloria. Mira que yo me digo algo, yo no me gusta hablar de esto, pero yo en mi casa vivo con gloria y con honra. Todo lo que Dios me ha dado es honra y poder. Y mira que por esas palabras hay gente que ha chocado con eso, hay ministros de nivel, porque dicen que ¿cómo es eso? Pues yo te digo que yo sé que es la honra y el poder, porque yo lo vivo. ¿Pero por qué? Porque yo he decidido ponerme la macana, el pantalón y la vestimenta de guardia, pero de guardia de las cosas espirituales. Así si tú sientes que has vivido un tiempo en el cristianismo como con la vestimenta de policía y mal pagado, ¿qué ha estado pasando? ¿En quién está el error? En Dios. Está en nosotros, porque no nos entregamos de la forma correcta. ¿Sí lo entiendes? Vamos entonces a ver, está bien tremendo esto, Fíjate, es importante, hasta hoy, ¿te has fijado que hemos redundado mucho acerca de la santidad? De un comportamiento moralmente recto, ¿sí? Eso, el único que te puede incitar a eso es leer la Biblia, porque no es ni por nuestras buenas ondas, ni por nuestro quiero ser santo, no se puede. Hay una ley que se cumple en la Biblia y se cumple en nuestra vida, que es el árbol malo da fruto malo y el árbol bueno da fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. ¿Estás de acuerdo? ¿De dónde nosotros vamos a sacar un carácter intachable y una conducta moralmente recta? Si no la tenemos, ¿de dónde la sacamos? ¿Qué nos transmiten nuestros padres? Yo me acuerdo cuando era chico. No, mi hijo, para que usted sea grande, lo voy a llevar al cabaret. Y lo voy a llevar para acá y se vuelva hombre. Y yo te decía, pues, ¿qué soy? Soy mujer. O sea, ¿cómo para que me vuelva hombre? En el lenguaje de macho, te voy a llevar para que te envuelques ahí con una vieja y ya sepas lo que es una relación sexual, ¿no? Esa es la forma de hablar de un varón mexicano, de un macho mexicano. Usted debe de ser machín y debe de tener una y otra, y usted no se deje dominar por la mujer. ¿No ese es el pensamiento macho? ¿No decían en la antigüedad que la mujer debía de ser como la escopeta, cargada y atrás de la puerta? Nada más fíjate hasta dónde se iba la conducta desvariada del machismo. Y peor de eso, ¿cuántas mujeres no hasta el día de hoy siguen viviendo la opresión del macho, por no decir del hombre? Porque macho y hombre son dos cosas diferentes. Macho habla del sexo masculino, o ¿cómo le podemos decir? A la bestia, a los animales. Macho es el sexo masculino y hembra es el femenino, ¿no? La diferencia es que el macho se le habla y se le dice a bestia, dice que la bestia es una cosa que no tiene conciencia. Y no nos comportamos a veces los varones así, como cosas sin conciencia. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a entender la importancia, y ahora vamos a entender la importancia de por qué sin oración no hay bendición. Te lo voy a demostrar con la Biblia, no con mis pensamientos. ¿Sí? Dice la Escritura, mira, es importante que entiendas la santidad de Dios, porque Dios estaba llamando
a Aarón y a sus hijos y le dijo a Moisés: tráeme a Aarón y a sus hijos para consagrarlos. ¿Sí? Tráeme a Aarón y a sus hijos porque los vamos a consagrar. ¿Sí? Para el servicio del tabernáculo. En Éxodo 29, ¿sí? 29, ¿qué? 29, vamos a empezar del 1. Híjole, es que ahora sí se agarraron unos minutos de mi tiempo. Dice, ¿ya tienes ahí el capítulo? Vamos a leer rápido, les voy a leer rápido el 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite. 29 desde el 1. 44. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirán a Aarón la túnica, el manto, el efod, el pectoral, y los ceñirás con el cinto del efod. 7. Tomarás luego el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Aquí está hablando del ritual de vestirlos de una forma para derramar el aceite y que fueran consagrados. ¿Ok? Ahora fíjate bien. Esa palabra consagrar de la que habla ahí la Biblia, yo la estaba buscando anoche en el Strong, después de que el Señor me dijo que tenía que hablarles de esto. Y la palabra que aparece ahí en el hebreo es la 6942 de la concordancia del Strong. Y la palabra es Kadash, así como suena, Kadash. ¿Sí? Y el significado es hacer, pronunciar, observar como limpio, celebrar, dedicar, preparar, prometer, purificar y santificar. ¿Qué estás viendo que significa esa palabra? No es una observancia a la limpieza, un llamado a la dedicación, ¿sí? A celebrar, a preparar, a prometer que te vas a purificar, ¿sí? Y esa misma palabra en el Strong lleva otra palabra al 4390. La palabra en hebreo dice male, ¿ok? Y la palabra male en su original en hebreo significa llenar, ser llenado, abastecer, armar, colmar, completar, conceder, cumplir, desbordar, juntar, llenar, opulente, perfecto, reunir, saciar y suministrar. Está terrible eso, ¿no? Fíjate bien, una sola palabra, la profundidad que tiene en 2 ramas de su original. Entonces, dice, traerás a Aarón y a sus hijos para consagrarlos, para dedicarlos, para hacer que se purifiquen y se santifiquen. ¿Para qué función? Para ser llenados, abastecidos, que vivan en la opulencia. ¿Qué entienden por opulencia? A ver, tú, Adriana, ¿qué entiendes por opulencia? Lujo, ¿no? O sea, como algo de exceso, un sobrante, ¿no? ¿No dicen que los reyes viven en la opulencia? ¿Sí o no? Los boxeadores, los ricos, ¿no dicen que viven los políticos aquí en México? Buen oficio.
Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Qué significa la palabra consagrar? Que Él te va a llenar. Cuando yo hago la convocatoria a venir aquí a orar, a consagrarte tu vida a Dios, en automático, ¿qué entra cuando tú estás aquí orando? Si te estás consagrando de parte de Dios y de acuerdo al significado de la palabra, que dice: llénalo, abastécelo, ármalo, cólmalo, complétalo, concédele, cúmplele, desbórdalo, júntalo, llénalo, hazlo opulente, hazlo perfecto, reúne sus cosas, sácialo y suministrale lo que necesita. Pero hacemos el ya. Bueno, aquí te voy a decir algo, que Dios bendice a la gente y los felicito por eso, porque aquí a las 7 de la mañana el sábado, hoy en día ya casi está la mayoría de la gente de la iglesia. Eso es algo digno de admirar, te lo digo, eso viene del corazón de Dios. Pero toda esta gente que está viniendo temprano a eso, fíjate bien, de acuerdo a esta enseñanza, ¿estás viniendo a que yo te dé algo? De acuerdo a este conocimiento del hebreo original, dice que cuando tú vienes a ser consagrado, por automático, Dios, ¿qué va a hacer en tu vida? Te va a atascar, literal, te va a atascar de bendiciones, te va a llenar, te va a saturar, va a hacer que te desbordes, porque eso es el carácter de Dios, ¿sí? Pero entonces vemos por ahí de repente al pueblo en las iglesias que dicen: pastor, ay, oren por mí, yo no puedo, pero oren por mí. ¿No? ¿Sí? Oiga, pastor, yo tengo bien malo a mi esposo, pero ustedes échenle ganas. ¿Eso es así? ¿Tú crees que la unción es por Bluetooth? La unción es personal. Por eso luego cuando tenemos problemas, ¿qué decimos? Ay, por más que he tratado de que me tengan en el grupo de intercesión de 5 iglesias, no veo cambios. Pues ¿cómo crees? Hay un terreno, un día, un parámetro marcado donde se abre el cielo y sobre lo que está en ese lugar Dios está operando. Y eso es obediencia. ¿Sí estás de acuerdo? Ahí te va lo tremendo. Dice la escritura. Entonces estamos en que el altar es una zona de riesgo. El altar es un lugar de vida o muerte. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Toca. ¿Verdad, Aarón? Ok, entonces, ¿qué pasaba en la antigüedad? Dice la escritura que el altar era una cosa cuadrada con unas rampas y 4 cuernos en las puntas. Estaba hecho de bronce. ¿Tú sabías que el bronce significa el pecado? ¿Sí sabías o no? Bueno, ya te la sabes. El bronce simboliza el pecado en la Biblia. Cada que tú veas la palabra bronce, está relacionado con pecado. ¿Ok? Cuando el altar se encendía, dice la escritura que día y noche tenía que estar el fuego. ¿Sí? Fíjate entonces qué dice en Éxodo 29, 36. ¿Sí? Cada día ofrecerás un becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás
y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Fíjate qué terrible. ¿Qué está diciendo Dios? Que una vez consagrada esa cosa que parecía ring de box, con 4 cuernos en las puntas, una vez consagrado, dice que todo lo que tocara el altar sería santo. O sea que si tú echabas una pluma ahí, iba la plumita cayendo. Al momento de que tocaba el altar, ¿qué pasaba con la pluma? Se volvía santa. Y de acuerdo a lo que dice aquí, dice que purificando el altar, y dice haciendo expiación por él, cuando el altar estaba listo, todo lo que tocaba era santísimo. ¿Qué te está diciendo ahí? Que en ese momento se abría la esfera espiritual y esa cosa con cuernos y que estaban quemando animales era el enlace entre el trono y la gloria y la tierra, y por medio de él todo lo que tocaba se convertía en algo santo, usado para la gloria de Dios. Ahora fíjate, ¿por qué hemos perdido la dimensión de esto? Tú ves que esto es una bodega, ¿no? En lo natural, ¿estás de acuerdo? Y allá están ustedes y acá estoy yo. Pues no le veo diferencia, ¿no? El detalle es que yo te puedo decir que yo estoy en el altar. En una iglesia aquí debería de haber ¿cómo le llaman? ¿Templete? Y sí le dicen altar, ¿no? Ahí están los instrumentos y acá está el ministro. Aunque tú no lo ves, fíjate bien, aunque tú no lo estás viendo, pero el que yo estoy aquí, en el lugar donde las cosas se convierten de lo natural a lo espiritual, hay un problema grave si nuestra condición es inmunda, porque te acercas para que se te santifique. ¿Y quién es el encargado de decirte cómo debes de hacer eso? El ministro. ¿Te acuerdas que dice Jesús allá en los evangelios que le dice necios a los fariseos? Porque ¿qué es mayor? ¿El oro o el altar que santifica el oro? ¿Y qué es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Sabes qué está diciendo Dios? Necio, tu dinero sin la santificación no es nada. Y tu oro sin la santificación no sirve para nada. Entonces, ¿qué es mayor? ¿El altar o el oro? El altar. ¿Sí entiendes la importancia de por qué muchas veces en la iglesia estamos luchando contra nuestras creencias? Mira, en lo natural, por eso muchos pastores van a acabar en el infierno, y te lo digo con ese tamaño. Porque dice la Escritura que muchos han lucrado con la fe y muchos realmente están arriba de este lugar por amor al dinero, por avaricia. ¿Sí? Pero hay de aquel que se dispone en el corazón a hacer eso. Porque ¿qué crees que está haciendo cuando está aquí enfrente? Está usurpando un lugar que es el trono de Dios. ¿Sí? Y está tomando algo que no le pertenece en el nombre de Dios y lo está mal usando, porque luego los ves por ahí en internet que dicen que andan en sus carros de lujo y sus Ferraris y con su nombre en la puerta en oro. Y ¿qué es eso? ¿Tú crees que eso es algo correcto para un ministro? ¿Sí lo entiendes? Entonces, ¿te das cuenta qué es el altar? ¿Y qué opera en el altar hoy en día? En el altar opera la santidad de Dios. Aunque tú no lo creas, el hecho de venir a este lugar y poner banquitas y hacer una división y poner instrumentos, ¿sabes qué está haciendo? Está delimitando algo. ¿Sí?
Está haciendo una delimitación, una marca. Por lo cual, nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando invitamos a la Santa Cena, ¿por qué tenemos que llevar primeramente al pueblo a ponerse a cuentas con Dios? Porque vas a tomar de la sangre del Cordero, de la sangre de aquel que fue muerto hace 2000 años por nuestros pecados. Y al hacerlo frente al altar, ¿en qué se convierte lo que toca el jugo y la galleta? Ahí te lo dejo de tarea. ¿En qué se convierte ese vaso y esa galleta cuando dice el Señor, Padre, bendice esta galleta y bendice este jugo de uva, porque es en tu sangre? Por el solo hecho de estar pronunciando esto, ¿en qué se convierte eso? En algo santo. Y ahí es donde entra el problema en nuestras vidas por cuestión del juicio de Dios. ¿Sí? Entonces entiende que el altar es un lugar de vida y de muerte. Y sigue operando como hace 3000 años en el desierto con los judíos. Sigue operando igual hoy en día. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces, parte de ser sacerdote, que es la parte que tienes que entender, es que para el Hijo de Dios que se comporta correctamente, tienes la dicha de tener el sacrificio de Jesús a tu favor. ¿Sí? Tienes la dicha de poder entrar al acceso directo al trono por la sangre del Cordero. ¿Sí me entiendes? Eso es algo incalculable, invaluable, porque en la antigüedad todo aquel que no lo hacía conforme a la ley, moría. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que hoy tenemos a la puerta, a la mano, la sangre del Cordero. ¿Qué dice Romanos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo es hoy el acceso al trono? Es así. Rápido. Pero ¿cómo debe de ser nuestra conducta en la parte espiritual? De hoy en adelante verás el altar o este lugar que tiene aquí el atrio, el micrófono y las bocinas como cualquier cosa. No. Hoy vas a entender que este lugar es algo espiritual donde el fuego de Dios se está moviendo. ¿No dice el libro de Hebreos que Él es el que convierte sus ministros en llama de fuego? Y fíjate qué término usa. Ministros. Ni siquiera está usando el término de pastores ni profetas. Él dice ministros, que es el tope máximo del poder espiritual. Los hombres que se mueven en su gloria. ¿Sí? Entonces, tú estás llamado al sacerdocio, porque dice que somos reyes y sacerdotes. Pero entonces, acuérdate del oficio del policía. Si no te sientes digno del uniforme, y si no se te da una remuneración de acuerdo al uniforme, pues están pasando dos cosas. O estás haciendo las cosas mal, o estás en el lugar equivocado. Porque yo me imagino, no sé, cuando alguien trabaja en el Estado Mayor Presidencial, me imagino que esos cuates han de ganar, pues si no bien, por lo menos no hambre, ¿no? Los Rebe que trabajan para el gobierno, ¿cómo serán los sueldos de esos hombres? ¿Serán dignos? ¿Sí o no? Bueno, fíjate, esos hombres andan con su traje, su placa y su cohete, y ahí sí para que veas te puedo decir que hay una dignidad y una prepotencia en ellos, porque el fuero los resguarda. ¿Estás de acuerdo? Fíjate bien.
fuero de lo que representan tiene un poder. ¿Cómo va a ser posible que entonces un ministro pase por Tepito y diga, no me vayan a bailar la cartera? Pues entonces, ¿dónde está el poder? ¿O a qué Dios sirves? Un día oíamos yo y mi esposa un testimonio de un hombre, de un pastor que se llama Fernando Sosa. Y ese hombre decía, fuimos a Costa Rica yo y mi esposa a ministrar. Pero a la hora que acabó la administración, no sé por qué cuestiones, salimos en lugar, haz de cuenta aquí en el centro, en lugar de salir para Reforma, salimos para Tepito. Y nos quedamos atorados a medio camino ahí en un barrio que pues, era de lo más tremendo. Y llegaron unos cuates y le dijeron, a ver papá, va para abajo, te me quitas todo lo que traigas, le vamos a dar violín a tu esposa y porque aquí somos como mi nieto, equipo planton malo. Y dice que el Fernando Sosa se paró y les dijo, Jehová los reprenda, hijos del demonio. Y cuando él hizo la mano así, todos rebotaron el zaguán que estaba enfrente. Y que estaban tirados, dice que estaban gateando, ¿no decía así? Que estaban gateando, no se podían ni parar, creo que hasta ciegos quedaron. Tú dime si eso no es de acuerdo a la dignidad del ministro que sirve. Porque tú estás sirviendo lo espiritual, no lo terrenal. Entonces sí es correcto que si tú te comportas de una manera digna, no el respaldo del fuero que traes no debe de ser de acuerdo al nivel al que sirves. ¿Sí o no? Sí. Entonces empieza a vivir el sacerdocio. Acuérdate ya de decir cristiano. ¿Cómo entiendes hoy la palabra entre soy cristiano y soy ministro? ¿Sí le ves un abismo de diferencia? Acuérdate que en este tiempo, durante muchos años, muchos nos hemos dicho cristianos. Pero ¿cómo es nuestra vida? Si te pregunto si conoces a algún cristiano, me vas a decir algo mala onda. Ah, mi vecino es cristiano y se pone unas guarapetas y... No, yo conozco a mi jefe, es cristiano y anda con 3 secretarias. ¿No dice que por culpa de los hijos de Dios es blasfemado su nombre? ¿Sí o no? Sí. Yo soy cristiano. ¿Y cómo eres? En el trabajo. Hablas con palabrotas, palabritas, maldices. Andas ahí piropeando a las trabajadoras que están junto a ti. ¿Eso es ser cristiano? Pues quizás en lo vago de la palabra sí, pero este tiempo ya se acabó esa palabra. Hoy en día la palabra correcta es quiero ser un ministro de Dios, porque en un ministro sí hay, ¿cómo le podríamos llamar? Fuero, honor, gloria, honra. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces recuerda que el llamado para ti es a la santidad. ¿Qué está operando entonces donde tú estás operando el altar? En tu casa hay un altar. Si es que te mantienes en obediencia. ¿Sabes dónde está el altar? En el lugar donde estás orando. Te voy a decir por qué. Porque en la antigüedad se quemaba carne de sacrificios de ovejas y de bueyes. ¿Sabes por qué hacían eso? ¿Alguien entiende por qué hacían eso? ¿Por qué quemaban animales? Porque la sustancia de Dios es la vida misma. Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. La sustancia de Dios es la vida misma. Lo único que Dios puede aceptar delante de su presencia para que entre en su sustancia junto a Él es la vida misma. Entonces, ¿por qué tenían que sacrificar animales? ¿Qué les quitaban? La vida. Entonces entraba en algo que se llama, es que no me gusta hablar de esto porque luego se confunden, pero hay una, ¿cómo le llaman a esto? Ahorita te digo. Pero había una transmisión de la sustancia de Dios a la sustancia del animal que sacrificaban en holocausto. ¿Sí? Y fíjate cómo sigue operando lo mismo.
Él aceptaba solamente, decía, sin derramamiento de sangre o sin vida a cambio, yo no perdono. ¿Estás de acuerdo? Vino Cristo en la cruz y murió por nosotros. ¿Qué entregó a cambio? Vida por vida. Y hoy en día, ¿sabes qué reclama Dios de ti? Tu vida, porque es la que se convierte aquí en oración. Por eso ay, oren por mí, por mi esposa y por mi chama, es que yo no puedo. ¿Ahora entiendes por qué eso no funciona? Porque no es de que hagan el paro, ¿no? ¿Qué te dice Dios? Pues si te quiero a ti, aquí, no quiero a tu familia, te quiero a ti. Es tu vida la que quiero. ¿Sí entiendes ahora por qué Dios no responde a la iglesia cristiana de estos últimos 20 años? ¿Por qué hay una iglesia cristiana derrotada, avasallada por el pecado? Porque ¿qué les pasó? Nadie les enseñó esto. ¿Qué dice entonces Pablo? Habiendo presentado vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de mí, aceptos a Dios. Te voy a preguntar entonces, ¿sigue operando el Antiguo Testamento hoy o no? Sí. ¿O es cosa del pasado? Entonces, ¿cuál es el problema? Que hemos llevado una vida light. O así le dicen, ¿no? O dime otra palabra, una vida así French, en el cristianismo. Una vida simple. Convenenciera. Le podemos dar 5 adjetivos. Pero entonces, ¿cómo entiende el cristiano qué es la vida de un cristiano? No, Dios aquí en la cama me bendice viendo el fútbol. No, también me bendice aquí echándome unas chelas el viernes. Yo trabajo, también me bendice, aunque ande yo con mi vecina, aunque ande divorciándome, de todos modos Dios me bendice, porque Dios es amor. ¿Sí o no? El estandarte de los presbiterianos y los bautistas ha sido a lo largo de 50 años, Dios es amor, éntrale a lo que sea, Dios perdona. Yo me peleaba con los pastores que les decía, brother, hay que decirles que hay que orar mínimo 1 hora. No, espérame, no me metas en problemas. Con 5 minutos que los lleves a oración ya es demasiado. Pero eso sí que lo hagas con todo tu corazón. ¿Tú crees que eso era así? Ni en lo que calienta los motores. Pues, ¿cómo crees? Entonces, de acuerdo al mandamiento antiguo en el sacerdocio levítico, ¿no es cierto que había todo un precepto de estatutos y ordenanzas a llevar para tener el servicio del sacerdocio? ¿Y cuál era el pago? ¿No era la gloria de Dios sobre el tabernáculo? ¿No era el que el sacerdote saliera y con las manos bendijera a todo el pueblo? ¿Sí? Entonces, ¿tú crees que hoy en día, con 5 minutos que oremos, ya? La gente que viene los sábados puede decir que qué experiencia siente cuando está aquí sentado. ¿No sientes así como que tienes ganas de pararte y jalarte las greñas y decir, ya morí, nos vemos? ¿Sí o no? Porque dices, no, ya espérate, nada más estamos repitiendo lo mismo, Señor, llena de tu gloria, Señor, llena de tu gloria. ¿Sí? Pero es que no es así, es que es un clamor, el sacerdocio es una disciplina. ¿Sí? Pero es que es como dices, ahora los ministros, los que se dicen ministros o pastores, no lo hacen porque sienten que la gente se les va, entonces prefieren tener iglesias llenas de zombies, porque es así, a tener 5, 6, 7 personas, pero que realmente tengan... Vivan a Cristo. ¿Sí? Porque de nada te sirve tener a 20,000 cristianos, entre comillas, que es peor, ¿no? Y dice la palabra, es peor no haberme conocido. Tienes pura gente
es carne para el matadero. Exactamente. ¿Sí? A gente que realmente es pecadora y que no conoce a Dios, porque es mejor no haberlo conocido. Ajá. Entonces, ¿sí me entienden? Porque es importante el entender que el sacerdocio es una disciplina, que si no vienes a orar no hay consagración, y si no hay consagración es como si Santa Claus se fuera con el bulto. Si lo quieres ver así, pues sí, porque Santa Claus en el bulto saca todo lo que quiere para regalar, pero si tú no vienes a la consagración, ¿qué le pasa al bulto? Pues yo me lo llevo, maestro, si tú no lo quieres. Fíjate, un día estábamos en la iglesia orando, se hace el llamado y fueron como 4 personas, 5. Y al acabar la oración, el Señor me muestra una mesa, pero enorme, una mesa de madera, con un mantel y unas frutas, pero así gigantes. Y yo las vi y dije, ¿yo les toqué, Señor? Pues es lo que tenía dispuesto para la iglesia. Y ahora, llévatelo, es para ti. Es como los juegos de Nintendo, cuando te vas ganando los premios. No sabes ni lo que estás acumulando. Yo le dije al Señor, pues va. Ahí iba yo como en la Merced con mis bultos. Pero dije, yo no dejo nada, me lo llevo. Porque nadie lo quiere. Porque estás llamando a la consagración y como no entienden qué es la consagración, pues entonces dicen, cualquier cosa. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando se terminaba en el Antiguo Testamento de ofrecer el sacrificio, ¿sí? Y Aarón pasaba al lugar santísimo, se manifestaba la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ok? Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar hoy. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? No. Ok, entonces recuérdalo. ¿Sí? El altar es la entrada de acceso al cielo. Donde no hay altar encendido, no hay presencia de Dios. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento dice que Abraham levantaba altares? Que David levantaba altares. ¿Qué le decía Dios a Jacob? Ve y haz un altar en Betesda donde me aparecí. El último que no hizo eso fue Saúl. Saúl después de un relajo de quién sabe cuántos años, y dice, y fue el primer altar que hizo. O sea, ¿qué condición tenía Saúl? No le gustaba adorar a Dios. Entonces, cuando en nuestra casa no hay altar, te voy a decir qué es lo que hay. Hay pobreza, hay miseria, hay enfermedad, hay escasez, ¿sí? Hay tristeza, hay soledad, hay enfermedad, hay desamor, hay muerte. ¿No es lo opuesto a la consagración? ¿Sí o no? Fíjate, yo les he dicho que siempre que un matrimonio tiene problemas, con uno que venga y quiera, basta. Porque el que venga aquí y se consagre, ¿qué te está diciendo la palabra consagrar? Te va a llenar, te va a abastecer, te va a dar en abundancia o en opulencia. Y cuando tú llegues como pareja de tu pareja, ¿qué crees que va a pasar cuando tú lo abrazas? No vas a entender, pero se va a ministrar lo que traes tú, lo que ya cargaste de pila aquí. Es por eso que les digo, vengan a orar. Porque no es de que oren por mí, vengan a orar. Porque es personal. ¿Sí? Yo, de veras que yo por más que quiera, yo podré orar por ti. Pero de verdad que si tú no vienes y oras personalmente, no vas a vivir la gloria de Dios. Porque la consagración no es Bluetooth. La consagración es directa. Tú vienes, yo te bendigo. Así trabajo, dice el Señor. ¿Cómo la ves? Tú vienes, yo te bendigo. O de otra, chivo brincado, chivo pagado.
¿Estás de acuerdo? Sí. Tú recuérdalo, el altar es el lugar donde lo espiritual se convierte, en donde lo material se transforma en lo espiritual y entra la gloria de Dios. Dice el libro de Efesios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la única forma de entrar al altar es encendiendo el sacrificio. ¿Y quién es el sacrificio? Nosotros. Tu carne es el sacrificio, no la mía. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo está este asunto? Elevado. Diezmos. ¿Primero el diezmo? Primero oramos. Ok. Ya de aquí en adelante siempre primero ministramos y luego ya vemos los diezmos, ¿sale? Ok, entonces vamos a hacer rápido lo que les dije. Vamos a hacer rápido las sillas a un lado y se va a poner una fila de este lado y una fila de este lado. Porque es una instrucción que traigo del Señor.